vamos a hablar sobre las áreas de oportunidad para emprender con Bitcoin y activos digitales en El Salvador. Vamos a estar explorando diversos sectores y actividades en los que los emprendedores pueden innovar, generar valor y desarrollar negocios, aprovechando la infraestructura y el marco legal único que tiene el país tras la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. Portal Emprendedor, conducido por Xóchitl Palacios, comunicadora y emprendedora social. Y bueno, para ello nos está acompañando un experto en el tema. Estamos hablando de José Rodríguez, es el CEO y fundador de Legalítica. José es abogado especialista en tecnología Bitcoin y activos digitales, con más de 15 años de experiencia profesional, y Legalítica celebra su 8º aniversario este noviembre de 2025. Excelente, lo vimos desde que estaba casi empezando. Bueno, José es especialista en regulaciones relacionadas al ecosistema de Bitcoin y activos digitales, y su conocimiento técnico agrega valor para aquellas personas o empresas que necesitan un abogado que realmente comprenda las tecnologías y las oportunidades relacionadas a las finanzas descentralizadas. Súper bienvenido, José, finalmente tenerte aquí. Gracias y bueno, encantado de conversar, Xochitl. De todos estos temas de Bitcoin, ¿no? ¿Desde hace cuánto que nos conocemos, te acordás? Pues sí, creo que fue el 2017, final de año, porque por ahí más o menos fue que arrancó la aventura Legalítica. Y bueno, de ahí creo que nos vimos en varios otros programas y oportunidades. Eventos en el ecosistema, Sí, con sí, distintos hubs de emprendimiento, de innovación. Sí. Incipientes, pero empezábamos, ¿no? Sí, bueno, y mucho de eso existe todavía y también otro poco ya no. Parte de la ruta del emprendedor. Así que totalmente. Yo muy feliz de estar acá y que nos estemos viendo nuevamente. Sí, mira, y la verdad es que te has desarrollado bastante en este tema, pero tal vez antes de entrar en lo profundo del tema de Bitcoin, activos digitales, las leyes, etcétera, me gustaría ahondar un poco en ti como emprendedor, ¿no? Como toda la trayectoria que has tenido. Cuéntanos sobre ti, sobre tus inicios, no sé, incluso tu familia, cuáles fueron las influencias que tuviste como para estudiar leyes y después independizarte y poner tu propio despacho, etcétera. La verdad es que me agarré por sorpresa con la pregunta. Pero, es que queremos saber del trasfondo, ¿no? pero es natural contártelo. O sea, yo cuando tomé la decisión de estudiar Derecho, tal vez no fue una decisión muy natural. Okay. Bueno, yo en ese momento de mi vida quería ser músico y quería ser fotógrafo. Ese era mi sueño de adolescencia. Cosa que a la fecha hago, ¿verdad? O sea, digamos, tengo 2 bandas de música y también... ¿En serio? ¿Cómo se llaman? Puro hobby, ¿verdad? Una se llama Third Addiction y la otra se llama Crápula. Ambas son dos géneros distintos, una de rock clásico y el otro es punk rock. Bueno. Pero qué bueno. Multifacético, José, no me conocí esa beta tuya. Sí, bueno, y entonces en ese momento mis papás, pues que les agradezco mucho todo lo que hicieron por mí en ese momento del tiempo, me guiaron a que hiciera un examen de aptitudes, ¿verdad? Y fue ahí cuando una de las cosas que teóricamente yo podía hacer bien era estudiar una carrera social o relacionada con letras. Entonces, de las oportunidades que habían, el derecho fue una de esas y creo que era con la que me sentía más cómodo. Era de la U, y después de esto pues yo me fui a hacer una maestría. Digamos que trabajé unos 3 años antes de eso en áreas bien tradicionales, una firma pequeñita, pero que me dio una escuela de cómo se hace derecho en el país, o sea, qué es el derecho tradicional. ¿Cuántos años tenías más o menos? 21. Ok, recién salidito, estrenadito ahí. Sí, de ahí 24 más o menos me fui para Barcelona, hice una maestría en negocios internacionales. Ahí empezó a conectar un poco mi interés por los negocios más que por el derecho como tal. Y entonces, bueno, yo no quise hacer una maestría tradicional en derecho constitucional o derecho de empresa, que era como el camino nato que nos daban. Yo salí del ESEN y ahí el derecho es enfocado en empresa. Entonces, claro. Bueno, yo decidí tomar un camino un poco diferente y más bien estudiar negocios para poder hacer negocios y no ser solo abogado de negocios. Entonces ahí comencé a entender un poco qué estaba pasando a nivel de tendencias
la tecnología era ya algo, pero todavía no era, digamos, como este momento Sí. de un empuje global por transformación digital, pero ya estaba empujando fuerte. Estamos hablando de ahí por el 2010, 12 más o menos, en ese lapso de tiempo. Pero cuando yo regresé aquí a El Salvador, empecé a trabajar en una firma de las más grandes que había, y creo que ese fue como el punto de inflexión donde, pues bueno, yo verdaderamente no me sentía parte de un ecosistema de derecho tradicional. Okay. Y era bien notorio que yo no era parte de ese ecosistema. Y bueno, digamos que tuve una salida forzada de una de las firmas más grandes de abogados, pero yo en medio de trabajar en esta firma yo ya tenía una empresa, ¿verdad? Y fue una empresa de tecnología. Antes de yo emprender en temas legales y tecnología, yo tenía una empresa de tecnología pura y dura, que era una empresa que se llamaba Yupi. Era una especie de Uber, pero de taxis amarillos, antes que viniera Uber. Entonces ayer justo estábamos ahí con uno de mis amigos que fueron con los que digamos que vivimos esa aventura. Ajá. Porque pues también terminó temprano en el tiempo, pero bromeábamos que estábamos quizás un poco adelantados a lo que el mercado meritaba. Y bueno, en ese entonces Yupi duró un buen tiempo, digamos, como unos 3 o 4 años operativo, ¿verdad? Ajá, nunca hicimos dinero, realmente, o sea, todos quemamos plata, pero nunca tuvimos un punto de equilibrio siquiera. Y bueno, yo tenía que encontrar otra opción, ¿verdad? Entonces ahí empezó un poco mi ambición, llamémosle, por no buscar trabajo, que esa era como una de mis... Como un empleo en relación de dependencia, sí, ¿no? O sea, yo no quería buscar trabajo. Cada nueva tecnología trae consigo oportunidades y desafíos, pero los visionarios siempre encuentran el camino. La implementación de activos digitales, como cualquier tecnología disruptiva, conlleva riesgos como la falta de comprensión, el escepticismo y la volatilidad. Sin embargo, quienes adoptan una mentalidad visionaria ven más allá de los obstáculos y descubren cómo transformar estos desafíos en ventajas competitivas. En el caso de Bitcoin y blockchain, los visionarios son aquellos que están creando soluciones innovadoras que impactan positivamente a la sociedad mientras construyen negocios sostenibles. Seguimos aquí en Portal Emprendedor, estamos platicando con José Rodríguez de Legalítica. José, muy interesante tu trayectoria, ¿no? De tus sueños de músico, saliste de abogado, fundaste Yupi, que no tuvo los frutos tal vez deseados, pero sí mucha experiencia, supongo, sí. ¿Verdad? Y después estabas queriendo conseguir trabajo. No querías conseguir trabajo, más bien, querías estar con un negocio. Cuéntame más al respecto. Bueno, dije que tengo en mis manos y tenía un cartón de abogado, era notario. Bueno, entonces, tengo este papelito de algo me puede servir, ¿no? Yo siempre he dicho que los abogados sin querer son emprendedores natos porque hay muy poco trabajo de alta calidad en El Salvador, entonces el abogado pone su oficina, ¿verdad? Llámese como se llame, bufete apellido o una marca, lo que sea. Entonces yo, bueno, quise empezar un proyectito ahí que le llamé Buró. Era una firma de abogados pequeñita, boutique, pero enfocada en tecnología y en áreas innovadoras del derecho. Eso tuvo un resultado, digamos, de cambio cuando yo investigué un poco más a profundidad qué estaba pasando entre el derecho y la tecnología en tendencias globales. Tipo el 2020. Eso ya fue como en el 2017. Ajá, antes de pandemia, correcto. Sí, antes de pandemia, y entonces yo encontré cantidades de información donde dije, bueno, este pequeño despacho que yo tengo no es lo que tengo que hacer. O sea, la tendencia va mucho más adelante que una marca bonita queriendo atender tecnología. Hay que ser una empresa de tecnología para atender al sector de tecnología. Excelente. Entonces, bueno, ahí nació la oportunidad de el programa de Impacto, sí, que es donde nos conocimos. Ahí donde anduvimos. Y lo menciono porque la verdad es que ahí fue donde Legalítica se preincubó, se incubó, tuvo su programa de escalabilidad, y bueno, eso fueron casi 3 años, del 2017 al 2019 más o menos, ¿verdad? Todavía prepandemia, y era yo dando charlas por todos lados, hablando de que el derecho y la tecnología tenían que juntarse, ¿verdad? Nunca nadie me pagó por una charla, yo creo que di más de 100 charlas,
Pero bueno, eso tuvo un efecto, por un lado multiplicador, pero por otro también de marcar tendencias. Claro. Y ya era bien natural acá que la tecnología sí empezaba como a, digamos, empujar el emprendimiento también, y incubadoras se enfocaban en emprendimiento tecnológico, la cooperación internacional, incluso las empresas multinacionales o las tradicionales corporativas ya tenían en sus digamos, estrategias anuales meter tecnología. Y entonces ahí fue donde Legalítica tuvo obviamente su impacto, ¿verdad? Donde ya teníamos un portafolio tangible de servicios, empujando innovación para el sector legal de manera enfocada, y por otro lado, servicios legales totalmente enfocados en tecnología. Ahí vino la pandemia, ¿verdad? Y la pandemia... O sea, te adelantaste realmente, viste la tendencia, sí, y prácticamente te preparaste el terreno sin saber que iba a venir lo de la pandemia y toda esta transformación digital global. Y nos forzó o sea, obviamente a tener una oferta de servicios enfocada en tecnología, tanto en lo que hacíamos en la línea de desarrollo tecnológico, y por otro lado en, bueno, servicios legales que ya tenían un foco que no tenía otra opción más que estar centrado en tecnología. Esa fue para nosotros la mayor bendición y oportunidad. O sea, la pandemia fue lo que nos catapultó realmente. Creo que le pasó a varias empresas de tecnología. Sí, claro. Y fue la primera vez que nos hicieron una reseña en Forbes Centroamérica, donde nos dijeron... ¡Eso! Pues yo estaba en media sala ahí todavía en short, no me había ni bañado. Estábamos en pandemia y me habla alguien un número internacional y yo, bueno, voy a contestar. Quizás me quieren cobrar algo, dije yo, voy a ver, no me gustan las deudas. Entonces... y me dice, hola, te hablo de Forbes Centroamérica, queríamos saber si querés participar y salir en una reseña por tu empresa es Legalítica. Y yo, sí. ¿De dónde? Pero bueno. Y tú con las lágrimas aquí. Sí, o sea, fue digamos, un punto de inflexión que marcó realmente, fue el primerito, creo yo, transfronteras, ¿verdad?, en la región, y eso nos abrió un montón de puertas. Y de ahí para allá, bueno, imagínate que hemos salido ya 3 veces en la revista, y esto al mismo tiempo nos ha dado visibilidad en otro montón de aspectos. Y bueno, en el 2021, ¿verdad? O sea, post pandemia, sí. aparece la ley Bitcoin. Y yo tenía 3 años o 4 años de estar dando charlas de blockchain, ¿verdad? O sea, yo todavía no tenía un enfoque específicamente en Bitcoin. Digamos que estaba ahí blockchain, Web3, o sea, había un montón de áreas una difusas, nebulosa, pero que a la fecha es importante tomar ese tema de qué es qué, ¿verdad? Ok, perfecto. Nos quedamos con esta frase de Abhijit Naskar. Espero que lo haya pronunciado bien, o bueno, Abhijit Naskar, que dice, la tecnología blockchain tiene el potencial de transformar cada aspecto de nuestra economía global. Ya regresamos con Portal Emprendedor. Los activos digitales abren puertas para que los emprendedores locales impacten en mercados globales. Las criptomonedas y la tecnología blockchain ofrecen a los emprendedores locales la capacidad de expandir sus negocios más allá de las fronteras tradicionales. Un pequeño productor o empresario en El Salvador ahora puede acceder a clientes, socios e inversores en cualquier parte del mundo, eliminando barreras como los costos de conversión de divisas o la burocracia financiera. Este acceso directo ha marcado en mercados globales y permite que los proyectos locales tengan un alcance e impacto sin precedentes. Estamos aquí en Portal Emprendedor y seguimos platicando con José Rodríguez de Legalítica. José, me encanta cómo ha venido tu trayectoria, realmente te felicito por haber sido tan visionario. Gracias. Antes. No lo vamos a dejar que fue suerte, porque no necesariamente, pero sí fue un factor muy importante toda esa transformación digital mundial que vino después de la pandemia, ¿no? Sí. Que te vino a abonar más de lo que tú ya estabas trabajando. Entonces, cuéntanos cómo siguió eso y cómo es que Legalítica tomó fuerza en ese contexto. Pues la verdad fue justo ya cuando abrieron las puertas, ¿verdad? Y que se empezaba otra vez a poder salir y hacer negocios y a estar otra vez en contacto con la gente. Hubo el anuncio en El Salvador de esta emisión de la ley Bitcoin. Que vino a revolucionar a todo el mundo, ¿verdad? Y puso en el radar al país como creo que ninguna otra cosa lo había hecho, más que cosas negativas quizás en el pasado. Claro. Entonces esto, bueno, para quienes ya teníamos un entendimiento previo,
de qué era Bitcoin y lo que representaba a nivel de oportunidades fue agarremos de cómo podamos esto porque esto va a ser una bomba global, ¿verdad? Y efectivamente ha sido así, ¿verdad? O sea, creo que una de las cosas que a este momento todavía a mí me hubiese gustado poder aportar es que más personas de mi círculo, incluso cercano, amigos, pudiesen haber entendido esto a tiempo. Y cuando digo a tiempo no es que sea tarde, sino en el momento en que fue anunciado, ¿verdad? Porque, o sea, digamos, yo en Legalítica tenía ya que unos 2, 3 años de estar hablando un poco de, como tal, de la tecnología blockchain, cómo se aplicaba el blockchain al mundo del derecho, en la industria financiera, incluso en la industria de la agricultura. Y habían otros colegas acá mismo con quien nos juntábamos y ya teníamos meetups y hacíamos eventos así pequeños de 10 personas para hablar de qué era el blockchain y cómo se podía usar. Y en eso sale esta ley, ¿verdad? Y bueno, yo ese día, sin mentirte, yo creo que habré recibido unas 10 llamadas de teléfono de gente de fuera, de colegas de la maestría, de gente que yo tenía en redes de WhatsApp porque eran grupos de abogados o empresarios o emprendedores. Y mira, ¿cómo está esto? Quiero entender. Y yo así como, todavía no sé, o sea, esto apenas fue ayer. Y bueno, ya te imaginarás la bolita de nieve que se fue formando, ¿verdad? En noviembre del 2021, ya la ley vigente, fue la primera conferencia Bitcoin acá en El Salvador. Más de algunas 500, 700 personas tal vez, en su mayoría extranjeros, claro, ¿verdad? Que ya tenían trayectoria en el ecosistema latinoamericano, europeo, Estados Unidos, y esto marcó el hito de un área de negocio de Legalítica que hoy pues es la que en realidad nos ha desarrollado los últimos 3 años, me atrevo a decirte. Fue creo una pieza fundamental para llegar a donde estamos ahora, ¿verdad? Haber podido desplegar una línea de servicios enfocada en Bitcoin y ahora también en activos digitales. Excelente. Mira, en ese contexto yo recuerdo que estuve buscando personas que me hablaran sobre la ley Bitcoin, sobre cómo iba a ser ese contexto. Fue un poco complicado porque no estábamos como muy familiarizados en todo El Salvador, ¿no? Nos agarró como sorpresa, pero sí era importante para Portal Emprendedor realmente traer el conocimiento un poco más formal para ver qué decisiones se pueden tomar. Yo creo que yo soy partidaria de que hay oportunidades, ni buenas ni malas, hay personas que las toman, personas que no las toman, que hay rechazo, que hay... el punto es que tengamos la información y ver qué oportunidades existen. Yo acabo de asistir al evento Adopting Bitcoin y te lo comentaba detrás de micrófonos que para mí fue bastante impactante el ver que más del 95% de los asistentes eran extranjeros. Gente de Europa, rusos, alemanes, gringos obviamente, estadounidenses, perdón, suramericanos y salvadoreños bien pocos, estando la ley aquí. Entonces yo creo que es muy importante, y eso es un llamado para todos, por lo menos abrir la mente en entender y en saber qué oportunidades hay. Ya si se toman o no se toman, ya si toman la decisión o no, eso es otro contexto. Pero sí, definitivamente, el saber las oportunidades que se desprenden de esta ley. De hecho, El Salvador está en la palestra a nivel mundial, está en el ojo. Y yo creo que como salvadoreños es súper importante que nosotros aprovechemos esas oportunidades de una u otra manera. Bitcoin es una moneda digital descentralizada que permite realizar transacciones entre personas de manera directa, sin necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos. Fue creada en el 2009 por una figura anónima conocida como Satoshi Nakamoto y funciona sobre una tecnología llamada blockchain, que es cadena de bloques. Dentro de sus características principales encontramos la descentralización, el blockchain, que es la cadena de bloques, escasez limitada, que es segura, accesibilidad global y propiedad y control. Bitcoin no solo es una moneda, sino un sistema innovador que está transformando la economía digital y proporciona nuevas oportunidades para el intercambio y el almacenamiento de valor. Seguimos aquí en Portal Emprendedor hablando de este tema tan importante que tenemos que develar, ¿no? Hay muchos mitos, hay mucha controversia, incluso en algún momento politizado o de todo. Pero aquí el punto es que es la información
y vamos a hablar de las oportunidades que esto puede representar para nosotros como emprendedores e innovadores en el ecosistema salvadoreño. Excelente. Démosle. Sí, bueno, estábamos hablando de la pandemia, ¿verdad? Exacto. Y aparece pues esta primera conferencia en El Salvador. Y la gente acá se preguntaba, bueno, ¿y esto de Bitcoin qué es? ¿Verdad? Ajá. Yo recuerdo a mi mamá diciéndome, uy, ya sacó una moneda el presidente. Y yo decía, mami, no, nada que ver, ¿verdad? O sea, ningún presidente se inventó Bitcoin, ¿verdad? El Bitcoin se inventó en el 2009. Y estábamos en el 2021. 2021, Ajá, correcto. Lo que sí impulsó el gobierno en ese momento fue una ley Bitcoin que daba certeza jurídica, ¿verdad? Y eso lo volvió muy atractivo porque en el resto de jurisdicciones del planeta, si bien Bitcoin se reconoce como un activo, como una moneda digital, un sistema de dinero electrónico, claro, de intercambio, no había en ese momento todavía lugares o países donde Bitcoin fuese reconocido como un medio legítimo de intercambio de pago. Y bueno, sí, todo el mundo fue, qué locura, ¿no? O sea, qué exacto, onda más disruptiva, más loca, ¿no? Y claro, mucha gente con miedo y dijeron, ya cambiaron la primera vez del colón al dólar y después del dólar al Bitcoin, saquémonos, vámonos de aquí. Mucha gente sacó el dinero del país y se fue porque le dio miedo. La incertidumbre, ¿no? Probablemente viendo el precio del Bitcoin al día de ahora, seguramente hubiesen cambiado de parecer si hubiesen entendido en ese momento. Pero retrocediendo un poco, creo que es importante hacer una aclaración de qué es Bitcoin realmente. Y a mí me gusta ponerlo en palabras un poco menos sofisticadas. Ok. ¿Verdad? Y hago siempre una similitud al sistema monetario más arcaico que podamos conocer, donde el intercambio era lo que valía, ¿verdad? El hecho de darle valor a un mecanismo de intercambio como en su momento pudo haber sido el cacao, algunas piedras preciosas, y el medio más conocido parecido en su momento al Bitcoin fue el oro, ¿verdad? Y el oro tiene propiedades muy parecidas a las de Bitcoin en el mundo físico, ¿verdad? Es escaso, nadie puede producir más oro. Son 21 millones 21 de bitcoins millones de y Bitcoin. nada más. Es decir, que ya como en las monedas tradicionales que se pueda imprimir más. Entonces Exacto. eso evita la inflación. Esa es una de las características, ¿verdad? Su escasez. Y como tú decías, es una escasez limitada, es decir, nadie puede producir más Bitcoin. A diferencia de otros activos digitales o criptoactivos, en donde si alguien quiere emitir más criptomonedas, simplemente es un código informático que se activa y hay más criptomonedas. Bitcoin no. Es 21 millones y nunca van a haber más. Está programado para minarse el último Satoshi más o menos en el año 2140. Apenas estamos en el ciclo 4. Satoshi es la unidad mínima del Bitcoin, ¿verdad? Yo digo, son como los centavos de Bitcoin, Sí, solo que a los diferencia no son 100 centavos por Bitcoin, sino son 100 millones de Satoshis por Bitcoin. Bueno. La divisibilidad, por eso es tan importante también, una característica del Bitcoin. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vivimos en una era digital, ¿verdad? En el 2009 la tecnología ya estaba bastante en boga, pero también había una crisis financiera global, que si recuerdan en la historia, en el 2008 hubo la caída nuevamente de los mercados de valores, fue una crisis tan grave como la del 1930, mucha gente quedó en la calle, hubo una burbuja inmobiliaria, y bueno, hubo un grupo de personas muy inteligentes que dijeron, ¿por qué no inventamos algo mejor que el sistema del dólar? Y en realidad Bitcoin sí nace como una revolución financiera, y esa es una de las cosas más importantes de las que creo que hay que entender. Al hablar de Bitcoin estamos hablando de dinero, no estamos hablando solo de tecnología, pero efectivamente es una tecnología que tiene como fundamento las finanzas. O sea, al hablar de Bitcoin estamos hablando de dinero, y sus creadores, llamémosle este grupo de a saber cuántas personas que se denominó Satoshi Nakamoto y que desapareció y nadie sabe quién es y nunca se va a saber, bueno, dijeron, la única forma de hacer distinto el sistema monetario es que no sea centralizado y que el gobierno no tenga el control. Y se crea este sistema, ¿verdad? Peer-to-peer, de uno a uno, donde sin intermediarios podemos intercambiar valor económico
la gente dice, bueno, ¿y entonces por qué está respaldado Bitcoin? ¿Qué es lo que respalda el Bitcoin? Yo siempre hago la similitud y digo, bueno, ¿y quién te dijo que el oro valía algo? ¿Por qué? ¿Por qué el oro vale algo? ¿Porque brilla? ¿Porque se ven bonitos en pulseras, en aritos? ¿Porque alguien dijo en su momento que el papel moneda iba a estar respaldado por oro? ¿Por qué no por arroz o por carbón o por energía eléctrica? ¿Por qué por oro? Y entonces tú empezás a pensar, bueno, ¿y quién dijo cuánto vale el oro? ¿Quién dicta el precio del oro hoy en día? ¿Por qué vale un lingote de oro lo que vale? Esa reflexión trae a colación las propiedades como tal de este mineral, ¿verdad? Que son su escasez, su divisibilidad, su facilidad para intercambio y sobre todo que en un sistema monetario de papel había que respaldar con algo lo que los gobiernos decían que tenía valor, porque un papel de por sí no tiene valor. Lo que tiene valor es el consenso respecto de lo que vale ese papel. Y sobre eso creo que podemos seguir hablando para entender qué es Bitcoin en realidad. Me encanta. Bueno, estamos teniendo perlas de sabiduría en este momento. Nos vamos a quedar con esta frase de Eric Bores que dice, Bitcoin es más que dinero. Es una revolución en la forma que pensamos sobre la libertad económica. Ya regresamos con Portal Emprendedor. La clave del éxito en el ecosistema Bitcoin está en comprender su tecnología y sus posibilidades. Aunque Bitcoin se ha popularizado como una herramienta financiera, su verdadero potencial radica en su tecnología subyacente. Comprender cómo funciona blockchain, qué posibilidades ofrece y cómo puede integrarse en diferentes modelos de negocio es esencial para cualquier emprendedor que quiera aprovechar esta revolución. Solo aquellos que invierten en educación y formación tecnológica estarán preparados para liderar en este nuevo ecosistema. Seguimos aquí en Portal Emprendedor hablando de esta tecnología blockchain y nos está acompañando José Rodríguez de Legalítica. José, realmente qué interesante, ¿verdad? Cómo se ha venido desarrollando esta tecnología y bueno, mucho tabú, muchos mitos que creo que poco a poco hay que ir aclarando, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco sobre los principales beneficios concretos que ofrece Bitcoin y los activos digitales para los emprendedores aquí en El Salvador. Buenísimo. Bueno, a ver, como una antesala a los beneficios, creo que vale la pena resaltar, volviendo a este ejemplo del oro, ¿verdad? Cuando la gente que explotaba las canteras de oro, a ver, yo invito a reflexionar, ¿por qué razón era una oportunidad acumular oro? ¿Por qué la gente iba a los ríos a estar ahí viendo si encontraba oro? Bueno, la fiebre del oro, La fiebre del oro, ¿verdad? Esa fiebre del oro indicaba que bajo consenso había algo valioso, ¿verdad? Que era de color amarillo brillante y tenía propiedades que lo volvían valioso. En la era digital, yo te pregunto, si tú tuvieses que encontrar algo tan valioso como el oro, con propiedades similares o por lo menos acertadas para una economía digital, ¿lo irías a buscar abajo de un río o lo buscarías dentro de un mecanismo tecnológico? Probablemente vas a encontrarlo no debajo del río. Y por ahí viene un poco el diseño detrás de Bitcoin, ¿verdad? Es una era digital y las oportunidades en la era digital son tecnológicas, no necesariamente las vas a encontrar en el mundo físico. Hoy todo el mundo físico va a estar conectado a una realidad digital. Y por ahí empieza el entendimiento de los beneficios de Bitcoin, ¿verdad? Sabiendo que estamos en El Salvador, eso para comenzar, sabiendo que estamos en El Salvador, que tenemos una ley que yo me imagino cómo hubiese sido si le hubiéramos puesto la ley del oro, que te apuesto que hubieran un montón de leyes del oro en diferentes países del mundo. Yo a esta le llamaría la ley del oro digital, es la ley Bitcoin. Y tenemos una en El Salvador y es la única ley Bitcoin del planeta. Ahondando a eso del oro, estuve escuchando unas noticias donde incluso ahora, así como el oro fue respaldo para las monedas, ahora el Bitcoin es un respaldo para la moneda, ¿no? ¿Cómo se llama? Como fondo de respaldo, ¿no? Fondo de reserva. De reserva, perdón, reserva. Ajá. Sí, tú estás viendo eso ahorita ya. Bitcoin está en la boca de los presidentes de Estados Unidos, ¿verdad? En los candidatos presidenciales de diferentes países, de miembros de parlamentos. ¿Y por qué ahora hay tanto político hablando de Bitcoin? Bueno, creo que la respuesta es ya lo entendieron.
¿verdad? Y esto pues tomó tiempo. Claro. Quienes lo entendieron rápido dijeron, la primera oportunidad es convertir mi dinero fiat en Bitcoin. ¿Por qué? Bueno, porque el dinero en efectivo en todos los países del mundo solo pierde valor. Bitcoin, al igual que activos como el oro, a lo largo de todo su histórico siempre ha sido a la alza. Si bien tiene caídas, la tendencia del largo plazo siempre ha sido a la alza. Tal vez en ese contexto solo mencionar que empezó costando ¿cuánto un Bitcoin? Un centavo. Un centavo. Y acabamos de pasar un bull market, bueno, creo, todavía muy fuerte, que ha llegado a su máximo histórico de ¿cuánto? 108 mil dólares. 108 mil dólares. Sí, entonces bueno, el hecho es que existen diferentes áreas de oportunidad, ¿verdad? Tanto para entidades, como decía al inicio, estamos hablando de dinero, ¿verdad? O sea, Bitcoin propone ser la forma más idónea de dinero en la era digital. Algunos le llaman perfect money o el dinero perfecto. No creo tanto en la perfección, pero sí creo que hay ideales y Bitcoin se acerca bastante a una forma bastante ideal de manejar el dinero en una economía global. Tú estabas mencionando una de estas frases de el potencial que tiene la tecnología subyacente. Claro. Hoy hay muchísima gente que da servicios o vende productos de manera global y las barreras principales son los bancos. Es cómo mando dinero de un lugar a otro. Y no solo los bancos, la cadena de intermediarios que existe para poder enviar valor económico. Bitcoin resuelve totalmente eso. Yo puedo mandarle X cantidad de dinero, no importa si son 10 centavos o si son 10 millones de dólares o 100 millones de dólares a cualquier persona alrededor del planeta sin usar más que internet. Esto abre una oportunidad gigantesca para pensar en dónde yo como empresario tengo un rol que jugar. Por ejemplo, nosotros que somos abogados acompañamos a que todas esas transacciones sean reguladas, ¿verdad? Y tengan una nota de validez jurídica, de suficiencia financiera y respaldo también contable, cosa que no en todos los países del planeta puedes hacer, pero acá sí, acá tú puedes ser. Te voy a poner ejemplos de cosas que todavía no existen acá. Todavía no hay una firma de contabilidad de Bitcoin, no existe. No hay un nicho de oportunidad. No hay una empresa tecnológica que haga contabilidad en Bitcoin. En otros países sí la hay. Y así como esto, podemos seguir hablando de varias áreas donde se junta la tecnología tradicional, el desarrollo informático, Bitcoin, activos digitales, sus tecnologías subyacentes, llamémosle blockchain y otras cadenas o tecnologías descentralizadas. Y sobre esto hay muchísimo sobre lo cual se puede emprender. Buenísimo, realmente son áreas de oportunidad que tenemos que explorar como emprendedores y tal vez desde nuestro emprendimiento, ya si es un emprendimiento tradicional, no importa que hago carteras o bueno, yo que estoy en comunicaciones o lo que sea, es bueno evaluar las oportunidades que están y uno decidir si hay oportunidad o no para mí y si quiero meterme o no, pero el punto es tener la información. Emprender con activos digitales no es solo una apuesta económica, sino una inversión en el futuro. Invertir tiempo y recursos en proyectos basados en activos digitales no se trata únicamente de buscar beneficios inmediatos. Se trata de establecer una forma de estar a la vanguardia de una economía global en constante transformación. Las criptomonedas y blockchain están remoldeando industrias enteras desde las finanzas hasta la agricultura y el turismo. Los emprendedores que se aventuran en este campo están contribuyendo a construir un futuro más innovador, inclusivo y tecnológicamente avanzado. Estamos aquí ya en nuestro último bloque en Portal Emprendedor. Seguimos hablando, obviamente, sobre blockchain y todas estas nuevas tecnologías. Quisiera, por favor, José, en este último bloque que ahondáramos en lo que es la ley Bitcoin y la ley de activos digitales. Buenísimo. Me encantan las introducciones a cada bloque porque son sumamente acertadas. El hecho es que tenemos en el país una separación bastante, pienso yo, correcta de cómo funciona la industria. La ley Bitcoin regula específicamente a este activo que pues ya conversamos acerca de qué es, cómo está configurado, era un bien escaso. Entonces Bitcoin en realidad es simple. Su simpleza es lo que hace que justamente tenga estas características
que permiten que tenga mecanismos de consenso para tener cierto valor, que pueda ser intercambiado. Y el hecho de ser simple también hace que su regulación sea simple. La ley Bitcoin tiene apenas 13 artículos, si no mal recuerdo. Establece al Bitcoin como moneda de curso legal. En El Salvador eso indica que tú puedes adquirir y pagar obligaciones usando Bitcoin, cualquier tipo, como si fuese el dólar, que es nuestra siguiente moneda de curso legal. Claro. Esa interacción es valiosa para cualquier economía del mundo, ¿verdad? El dólar sigue siendo una moneda importante que al interactuar con un recurso de reserva como el Bitcoin, bueno, la combinación es bastante poderosa. Entonces, ¿qué se puede hacer desde la regulación Bitcoin? Aparte de entender que es un ecosistema totalmente regulado, es una industria de dinero, entonces un operador de servicio Bitcoin es tan regulado como un banco. Esto es importante que la gente lo sepa porque algunas personas piensan que, es que el que hace Bitcoin puede andar en temas de lavado de dinero o el dinero sucio. Bueno, yo los invito a que traten de operar una billetera de Bitcoin y se van a enfrentar a los mismos retos que tienen los bancos con la unidad de investigación financiera, con la superintendencia del sistema financiero y todos los actores relacionados con supervisar los ecosistemas de dinero. No, y además el dólar también se ocupa obviamente para cosas fraudulentas y lavado de dinero, otras monedas, igual el Bitcoin, ni bueno ni malo. O sea, aquí es un recurso y es como tú lo ocupes. Exacto, o sea, es justo para eso que está la regulación, ¿verdad? Claro. Para ayudar a que pues las personas o entidades que están buscando actividad fraudulenta no lo puedan canalizar o materializar. La prevención básicamente es lo importante y hay todo un ecosistema para billeteras digitales de Bitcoin, intercambio también, casas de intercambio digital, servicios de escritorio privado, OTCs, como les llamamos, y también para entidades de custodia e incluso minería. Bitcoin se centra en esas 5 cositas, no son complejas, igual el procesamiento de pagos. ¿Puedes repetirlas, por favor? Sí, claro. Billeteras es una, casas de intercambio digital, procesamiento de pago, es decir, los POS de Bitcoin, ¿verdad? Sí, claro. Las entidades de custodia, que yo para explicar esto siempre digo, piensen en las bóvedas que tienen los bancos, ¿verdad? Los custodios de valores. Imaginemos cómo se ven las bóvedas digitales para Bitcoin. Eso es un servicio y tiene obviamente una ciencia interesante detrás. Y es una actividad regulada en El Salvador. Y luego pues la minería, ¿verdad? De Bitcoin, que implica pues tener suficiente poder computacional para resolver estas fórmulas matemáticas encriptadas que al resolverlas pues el protocolo tecnológico de Bitcoin recompensa a quienes la puedan resolver con una porción de Bitcoin. Ahorita la recompensa estaba en 3.15 si no me equivoco. Cada 4 años aproximadamente se corta de la mitad. El halving, ¿no? El halving. Dura hasta el año 2140 y nos quedan bastantes halving todavía por explorar. Y bueno, ese ecosistema está diseñado específicamente para Bitcoin. No tiene nada que ver otras criptomonedas o tokens o cualquier otro tipo de activos digitales. Ese es otro tema para Portal Emprendedor. Mucho. Y es un tema que va de la mano, pero no se confunde ni siquiera por la regulación. Entonces hoy en día tenemos otra ley que se llama la Ley de Activos Digitales, que viene a llenar justamente todas estas áreas complementarias, llamaría yo, ¿verdad? A los ecosistemas financieros descentralizados. Y la Ley de Activos Digitales regula, por ejemplo, la emisión de nuevas criptomonedas, ya sea que sean monedas estables o monedas que fluctúan. Las estables son las que llamamos paridad con el dólar, ¿no? Con el dólar o con otra moneda fiat, por ejemplo. Sí, claro. La moneda estable ayuda a tener obviamente un mecanismo de seguridad en caso de subidas o bajadas. Cuando alguien quiere aprovechar una subida y gastar su dinero o sus ganancias, puede usar una moneda estable para eso, o protegerse de los mercados hacia la baja y resguardar su valor para acumular más en el tiempo cuando el precio está bajo. Pero también tenemos reglas para ejecutar cosas de las que tú hablabas, como por ejemplo usar estas tecnologías blockchain o capas descentralizadas o tecnologías de registro distribuido para agricultura, para energía, salud, turismo, trazabilidad de diferentes actividades, y esto en El Salvador tiene reglamentos. Lo conocemos en el mundo descentralizado como la tokenización de activos. ¿Qué es un token?
no es más que una representación digital de un activo en un mundo real. De una parte del activo, ¿no? Puede ser una parte o puede ser todo. Ujú. Todo eso está sujeto, Claro. pues, a estructuración, tal cual. Y esa estructuración es regulada en El Salvador, ¿verdad? Y el objetivo de la Ley de Activos Digitales es habilitar una base legal para construir mercados de capital sobre una tecnología subyacente que se llama blockchain o Cadena de bloques. cadena de bloques, ¿verdad? Hay diferentes sinónimos ahí, o tecnologías de registro distribuido, y poder crear estos mercados de capital digitales y poder operarlos sin fronteras. Ese es el objetivo de la Ley de Activos Digitales. Excelente. Mira, la verdad es que esto daría para mucho más todavía. Creo que lo vamos a ir desglosando. Y antes de terminar, solo me gustaría mencionar que viene un evento que se llama el Plan B Forum, Sí, sí. ¿verdad? Que tiene, tú estabas mencionando que se va a hablar bastante del tema de Bitcoin, aclarar un poco más cosas. Sí, bueno, es un evento con enfoque educativo, ¿verdad? Entonces, Eso principalmente. Ujú. nosotros vamos a participar ahí en un par de paneles hablando justamente de la regulación, de oportunidades, de la madurez del ecosistema. Pero Plan B viene organizado por entidades que hacen este evento o lo replican en Suiza. Ujú, Para que ujú. te hagas una idea, que tenemos en Wow. El Salvador hoy eventos de clase mundial de las capitales financieras del mundo sucediendo Sí. aquí en la San Benito, o sea, en los hoteles donde la gente hace sus fiestas de fin de año de las Ujú, empresas. Hoy estamos teniendo eventos financieros de clase mundial. Y es el 30 y 31, la entrada De para enero, correcto. salvadoreños. 30 y 31 de De enero. enero, sí. Cuesta $9, está en promoción ahorita y creo que la más cara para salvadoreños vale $21. Sí. Y bueno, enfocado completamente en impulsar la adopción de Bitcoin a través de educación, que es lo que tú decías, ¿verdad? Exacto. Que más personas entiendan las oportunidades atrás de Bitcoin y cómo materializarlas. No importa si tenés $1 o tenés 10 millones, esa es una de las grandes ventajas de Bitcoin, que no tiene una limitante de acceso. Cualquiera puede acceder a la red de Bitcoin, no es como un banco. El banco no le deja tener cuenta a cualquiera. Sí, así es, así es. Bueno, mira, lastimosamente, José, llegamos ya al final de esta entrega de Portal Emprendedor. Me encanta haber traído este tema porque tiene muchos mitos, muchos tabús, etcétera. Pero yo insisto en que la educación y el conocimiento es lo principal que podemos hacer. Vienen los recursos de escala mundial a El Salvador en este evento que decíamos, no que le estamos promoviendo, pero realmente por lo menos para mí me va a resultar muy bueno ir y conocer un poco más. Tengo Claro. entendido, si tú no sabía que tú tenías participación, pero también tengo entendido que hay otros abogados de El Salvador que van a hablar sobre los mitos, ¿verdad? Y cosas que tienen que ver con respecto al Bitcoin. Y creo que no está de más que aprovechemos estas oportunidades para conocer más sobre la ley Bitcoin, la ley de activos digitales y ver las oportunidades que tenemos como salvadoreños, porque realmente, o sea, no es que me duela, pero sí creo que cada vez que voy a un evento y veo quienes lo están aprovechando, son extranjeros, o sea, qué bueno que vengan y que aprovechen y todo, pero ¿y el salvadoreño qué pasó? Claro. Se he tenido ya varios encuentros con compañeros de otros ecosistemas como de Ecuador, de Perú, de Colombia, que ya se vinieron a vivir acá y están poniendo sus empresas acá aprovechando estas leyes. Y veo muy pocos salvadoreños, creo que tú también lo has notado. Tus Sí. clientes son me decías, en un 95% extranjeros. Sí, correcto. Y creo que es importante que como salvadoreños por lo menos conozcamos las oportunidades, que conozcamos todo lo que podemos saber para nosotros, para nuestro propio beneficio, ¿no? Y obviamente para fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento en El Salvador. Totalmente, totalmente. Así es que llegamos al final. Gracias, José, también Ha sido por un gusto. habernos hablado un poquito de tu trayectoria, de tu Claro. experiencia y, bueno, tu conocimiento. Con todo gusto y quedamos a la orden para seguir compartiendo conocimiento con ustedes. Excelente. Y bueno, y así llegamos al final de esta entrega. Y nos vamos a quedar con esta frase de Peter Diamandis. Puros bitcoiners creo que estoy mencionando aquí. Sí. El futuro pertenece a quienes entienden que la innovación es la clave para desbloquear nuevas posibilidades. Bueno, nos escuchamos en una semana aquí en Portal Emprendedor, programa que ha sido gracias a Deli Maya y a Lizama Auditores.